es La Entrevista con Raúl Valladares. La llegada de cruceros al emporio natural de Islas de la Bahía en días recientes constituyen las primeras bocanadas de aire fresco en uno de los sectores más golpeados por la pandemia de COVID-19 y sus secuelas, que en gran medida paralizó la actividad turística a escala mundial. Al cierre del año pasado, la llegada de viajeros internacionales cayó estrepitosamente por el impacto de la pandemia. Según el Ministerio de Turismo, la crisis sanitaria llevó a que grandes y emblemáticos hoteles cerraran sus puertas. Igual suerte deparó para medianos y pequeños hostales, playas, parques y centros turísticos que forman la base de la pirámide de la actividad económica de este rubro en el país. Se asfixiaron con la pandemia. Bares, restaurantes, parques y centros turísticos suspendieron operaciones, afectando de paso a la industria de alimentos, bebidas, transporte y a miles de trabajadores sin su fuente de ingresos. En junio del mismo año, el turismo prácticamente desapareció del mapa económico, lapso en que el confinamiento de la población recrudeció en la mayoría de los países como efecto de la enfermedad viral. La llamada industria sin chimeneas en Honduras sufrió una contracción sin precedentes de 74%. Sin embargo, entre agosto y septiembre, la reapertura económica comenzó a mostrar una curva ascendente favorable, siendo la última actividad económica en retomar labores en el país. Más de 30.000 viajeros internacionales, la mayor parte de Honduras, Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y en menor medida de Nicaragua, Costa Rica, México, España y Panamá, ingresaron al país la Semana Santa del 2021, según el Instituto Nacional de Migración. La Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas, CONAPREM, por su parte informó que la temporada vacacional movió a unas 600.000 personas que gastaron o consumieron cerca de 1.000 millones de lempiras, con 3 millones de viajeros registrados y un movimiento económico de 6.400 millones de lempiras en el mismo periodo del 2019, las autoridades calificaron el corto periplo de un respiro para la industria turística del país. Este año la economía del turismo espera inversiones de entre 30 a 80 millones de dólares en unos 10 proyectos de cartera, según la Cámara Nacional de Turismo, Canatur. En mayo de 2020, el gobierno abrió un fondo de garantía de unos 500 millones de lempiras para empresas turísticas, un bono de 6.000 lempiras para 150.000 empleados del sector mientras dura la emergencia sanitaria, aunque la realidad ha mostrado que las medidas económicas han sido laxas e insuficientes. En promoción internacional, Honduras asistió a la Feria Fitur 2021, la exposición líder para los mercados receptivos y emisores de Iberoamérica, que contó con la participación de 165 países. Sin embargo, el nuevo mapa político desdibujado por las zonas de empleo y desarrollo que rompen la integridad política del territorio nacional plantean retos tan inquietantes y no imaginados como el COVID-19 en un rubro que une y conserva culturas, tradiciones, seres humanos y bellezas naturales en cada país. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy es miércoles 11 de agosto.
Una de las actividades más afectadas por el COVID-19 es el turismo. Ojo, cuídese. El COVID sigue matando gente a diestra y siniestra en Honduras. Si tiene oportunidad, vacúnese. Está don Donaldo Suazo, es representante de la Cámara de Turismo. Buenos días, don Donaldo. Buenos días, ¿cómo está usted, don Raúl? Mucho gusto. Saludarlo también a don Andrés Erler, que es prosecretario en la Junta de Canatura, empresario de restaurantes. Ha estado integrando el plan de reactivación de turismo y trabajando en la Feria del Bicentenario. Don Andrés, buenos días. Buenos días, don Raúl, un gusto saludarle. Buenos días, don Donaldo, un abrazo a San Pedro Sula. Gracias por la invitación, Raúl, porque es sin duda alguna importantísimo para el pueblo hondureño hablar de la industria sin chimenea y de la industria que democratiza tanto empleo a nivel nacional. El exministro de Turismo, don Ricardo Martínez, también, expresidente Soler también, aquí con nosotros. Don Ricardo, bienvenido. Buenos días, Raúl, un placer estar aquí en el estudio con ustedes y sobre todo compartiendo con grandes amigos como Donaldo y como Andrés. Sí, voy a empezar con ellos para que después usted me haga un análisis de cómo ve la situación. Muy bien. Don Donaldo Suazo, ¿cómo está la situación actual del turismo, de los negocios? Cuéntenos, ya a casi 2 años de esta pandemia que ha hecho desastres en el mundo y en el país, pero a ustedes los ha golpeado mucho. Eso hablaba con don Ricardo antes de empezar el programa. Don Donaldo, por favor, si nos hace un panorama de la situación que se vive. Sí, efectivamente, yo creo que nunca habíamos atravesado una crisis como la actual, sobre todo por lo prolongado que ha sido. Después, y que solo se vino a unir a los problemas que habíamos tenido en toda la década, desde el 2010 hasta el presente. Ya que en cada elección los problemas políticos derivaron en problemas sociales también, y eso pues detuvo el crecimiento que estaba teniendo la industria turística en todo el país, que había tomado un rumbo interesante hasta el año 2008, se puede decir. Pero que los problemas de imagen del país ocasionados por los acontecimientos políticos y también por el alza de la criminalidad en ese tiempo, lo cual, gracias a Dios, ha sido bastante combatido y ahora ha disminuido muchísimo. Pero para que la imagen de un país se recupere toma muchísimo tiempo. Y eso nos ha ocasionado pues que el turismo internacional, los visitantes internacionales no hayan regresado nunca a los niveles que teníamos en la década del 2000, que terminó en el 2010. Pero lo que vino a dar el golpe de gracia es la pandemia. Desde el 2020, 2021 hemos tenido prácticamente cero ventas, pero tuvimos muchos meses de cero ventas, y ahora que empezamos a recuperarnos, pues es más que todo con turismo interno y un poquito de turismo internacional. Vemos cómo han iniciado a venir de nuevo los cruceros, ese es un buen signo. Es algo que costó mucho traer al país, que don Ricardo Martínez, que está ahí en cabina, pues fue uno de los principales impulsores, y al cual le debemos que ahora ya hayamos tenido visitas por alrededor de 1.100.000 turistas en el 2019 a la isla de Roatán, que se haya abierto un campo para Trujillo también, y de vez en cuando en Puerto Cortés. Sin embargo, como digo, el turismo está sumamente golpeado en todo el país. Yo creo que tenemos una infraestructura turística nueva en la mayoría del país. Se han hecho hoteles y centros de diversión
nuevos. Nuestros hoteles pequeños no se parecen a los del resto de Centroamérica, que vienen posiblemente de una historia mucho más larga. Nosotros realmente los inversionistas pequeños hondureños invirtieron en negocios y en infraestructura nueva, agradable, bonita. Ha habido una cantidad de capacitación enorme en los últimos par de décadas. Se puede decir que ya estaba dando su fruto, pero todo eso ha quedado, se puede decir, congelado por los acontecimientos que han pasado últimamente y que es muy difícil recuperarse a corto o mediano plazo. Vamos, por lo menos tenemos un par de años más de muy lenta recuperación. Este problema no es solo de Honduras, sino que en todo el mundo se está viviendo lo mismo, y nosotros tenemos que entender que estamos compitiendo con el resto del mundo, que nadie va a venir aquí por hacernos el favor, que si viene la gente a nuestro país es porque somos mejores y ofrecemos mejores precios mejores condiciones por mejores precios. Es la única manera de atraer gente y sobre todo ahora que los turistas están empezando a salir. Como digo, tenemos que seguir haciéndonos un nudo, empresa privada y gobierno, para poder salir adelante de este problema tan grande que estamos. Don Andrés, la situación de los restaurantes, ¿cómo está? Raúl, buenos días nuevamente. Mira, realmente cuando hablamos de restaurantes tenemos que categorizar porque hay distintas formas de restaurantes. El restaurante que tenemos ubicado dentro de las ciudades grandes, San Pedro Sula, Tegucigalpa, que es integrado por personas que normalmente pertenecen a un rubro profesional, que se avientan por poner un restaurante, un bar, una discoteca, y tenemos restaurantes que son plenamente dedicados al turismo y que trabajan precisamente en esto. Estos restaurantes están ubicados dentro de los destinos turísticos y su actividad principal está marcada siempre dentro de sus ingresos, la generación de comida para atender turistas. Esa primera división nos marca mucho qué ha pasado después de todo este proceso. Como bien don Donaldo lo marcaba, el problema del turismo no nace solamente desde la pandemia, nace desde la crisis política 2009, pasado después por la crisis política en 2017, y que eso desemboca todavía con una industria turística y una industria de restaurantes, una industria de discotecas, bares y todos similares, y desembocó ahorita en un pare completo en el mes de marzo del año pasado. Cuando hablamos que llegamos a venta cero, realmente fueron cero a partir del 16 de marzo del año pasado, y empezó su reactivación pues paulatinamente, de forma lenta, con servicios a domicilio, a partir de septiembre, del mes de mayo, y después empezó su apertura de salones a partir del mes de septiembre, con ese gran esfuerzo que hizo la Cámara de Turismo, la Asociación de Restaurantes y todos aquellos restauranteros que trabajaron muy fuertemente en la aplicación del protocolo de bioseguridad, que fue al final el primer instrumento que salió a nivel nacional para la reactivación del turismo y que generó una confianza a los que nos visitan. El panorama ahorita de los restaurantes es algo sombrío, porque los restaurantes han migrado en las ciudades grandes primero a su cierre general de operaciones en las partes donde hemos tenido muchos de ellos que existían, u otros muy grandes o muy pequeños que ya cerraron completamente sus puertas, y eso lo podemos ver en la ciudad capital, donde restaurantes de franquicias internacionales han cerrado sus puertas, tienen 2 o 3 restaurantes cerrados. Adicional a esto, han cerrado también puertas restaurantes pequeños, restaurantes medianos, y otros que han cerrado sus puertas físicas, pero han migrado a una nueva forma de restauración que es precisamente bien interesante, pero a la vez debe de ser muy controlada por el gobierno, y se llaman los dark kitchen, que son aquel tipo de cocinas en las cuales no existe una atención directa, sino solamente existe una atención a domicilio, y estas no son reguladas precisamente, y de pronto en muchos casos tampoco son parte de una competencia muy leal en el rubro. Esa parte es el panorama que lo tienen. La parte de financiamiento es vital para el tema de restaurantes.
La vacunación ha ido avanzando y ha dado un poquito más de seguridad en las operaciones, pero esto requiere también de una inyección correcta de turismo, y en el caso de ciudades como San Pedro Sula, Tegucigalpa, pues el turismo que era de negocios también ayudaba muchísimo a soportar esta carga que los restaurantes tenemos, donde son el 60% del rubro de turismo a nivel nacional. Y cuando estamos en los lugares de destinos turísticos de sol y playa, de los destinos turísticos coloniales o en los destinos turísticos de montañas, pues al final la llegada de turistas es vital, no solo de los fines de semana, sino de pernoctación, y eso pues ayuda muchísimo a que a los pequeños restaurantes, a las cafeterías, a las personas que venden en las calles, pues ayuda muchísimo a que siempre mantengan un ingreso constante, no un ingreso como hemos visto en este último año, que ha sido un ingreso nada más de temporada. ¿Por qué hablamos de ello? Porque solamente en temporada de Semana Santa tenemos cierto movimiento. Cuando algunos destinos turísticos generan alguna actividad en específico, hay cierto movimiento, pero ese movimiento también es empujado con la carreta de la empresa privada de muchas maneras y con muy poco apoyo todavía, creo yo, de la parte de gobierno para poder hacer que los turistas lleguen a las zonas de turismo, y cuando hablo de eso es por los temas de infraestructura que tanto han molestado ahorita al país después de los huracanes. Don Ricardo, su experiencia como ministro ante esta pandemia, la situación que los dos están planteando, y no solo ellos, sino dueños de restaurantes, gente que se dedica al turismo en todo el país, que en varias ocasiones hemos hablado, es una situación precaria y difícil. ¿Cómo puede ayudar el gobierno? Bueno, hay 3 elementos que fueron planteados desde el inicio, que no han ocurrido todavía, a pesar de que han habido esfuerzos. Quiero aprovechar para felicitar a los compañeros de la Cámara Nacional de Turismo que han hecho un trabajo extraordinario tratando de buscar alivio fiscal, financiamiento y últimamente vacunando gente, ¿verdad? Hay cámaras como Copán, Ceiba, que han logrado vacunar casi la totalidad de los empleados con por lo menos contacto al público, pero de nuevo voy a referirme a esos 3 elementos. El primero es el alivio fiscal, ¿verdad? Y quiero decirlo abiertamente aquí, Raúl, yo fui uno de los promotores en el gobierno del doctor Reina de la tasa turística del 4%, que la pagan hoteles, rentadoras de autos y turoperadores, y creo que esa tasa turística, que aunque el Instituto Hondureño de Turismo vive de eso, pero no sé en qué momento dejaron de hacerle la transferencia del gobierno central al Instituto de Turismo para su gasto corriente y lo dejaron viviendo de su tasa turística, lo que fue equivalente a una reducción del presupuesto del Instituto Hondureño de Turismo con el tiempo. O sea, el Instituto de Turismo no ha logrado lo que mencionaba Donaldo, el presupuesto que tenía en el 2008, ¿verdad? Entonces, por tanto, su acción de promoción, mercadeo, desarrollo de producto, planeamiento, no se puede dar porque no tiene los recursos. Entonces, yo creo que como alivio fiscal, en primer lugar, habría que eliminar la tasa, ¿verdad? Y habría que devolverle al instituto sus fondos de una transferencia de gobierno central. En segundo lugar, creo que hay un problema de tramitología. Hay un serio problema de tramitología, no solo con la ley de fomento al turismo, ¿verdad? Que el personal del IHT es muy eficiente, tienen una sobrecarga de trabajo, pero ahí los muchachos como el jefe de legal, Alex, y el otro economista, Alexander, hacen lo que pueden por sacar adelante todos esos beneficios, incentivos de la ley de fomento al turismo, pero la ley misma tiene 32 pasos administrativos que se transforman en más de 100 gestiones para poder llegar a adquirir esos beneficios. Pero vamos más allá, Raúl, 150,000 personas desempleadas en el sector sin ningún respaldo del gobierno. El McKinsey Group, el que hizo el 2020, hizo un análisis de las contribuciones del PIB de los países a la pandemia.
los países que más han contribuido, y estamos comparando manzanas con manzanas, ¿verdad? Porque es porcentaje del PIB, no estoy comparando el monto de dólares. Los países que más han contribuido han sido Japón, Alemania, ¿verdad? Inclusive Estados Unidos ahora que puso los $300 por hijo adicional a la cuota mensual de desempleo. Los países que más han contribuido al PIB es hasta 20%. Honduras ha contribuido 2.5% del PIB. Es decir, que no ha habido ninguna ayuda del gobierno. Sí, les han dado a los establecimientos, a las empresas que están muy bien organizadas, que pudieron registrar una suspensión de labores, que tenían sus planillas al día, etcétera. Pero el turismo en un 70% son microempresas y quizá más. Los pequeños, medianos hoteles han sufrido de esto. Restaurantes pequeños. Han tenido que enfrentar a su empleomanía y suspenderlos y ver cómo se arreglan, y no hay pagos de prestaciones y no hay alivios mensuales. La Cámara hizo un esfuerzo, pero creo que lo que llegaron a desembolsar, porque eran 2.500 del gobierno, 2.500 del RAP, 2.500 de la empresa, y además, ¿cómo le vamos a pedir a la empresa que aporte si tiene 0 ingresos? Las fronteras estaban cerradas, los aeropuertos, etcétera, y no había movimiento alguno. Esta Cámara, yo le preguntaba a don Ricardo que cómo han hecho con la pandemia, y esto es para los tres, cuando 0 ocupación en los hoteles, 0 ocupación en los restaurantes. Entonces, que yo te decía, y los que tienen préstamos en los bancos. Bien, ese es el tercer elemento que hay que atacar, que es la parte de financiamiento. Banprovi salió con un préstamo de capital de trabajo, que el Banprovi no hacía readecuación de deuda, que era lo más urgente, pero no solo hablemos de los pequeños, miremos a los medianos también, que tienen financiamientos en dólares con los bancos privados, ¿verdad? Entonces, tenían que otorgarse garantías del Estado para poder readecuar esas deudas, y no se hizo en su gran mayoría. Seguimos con eso, solo don Edwin Cárcamo desde Los Robles, porque quiero que la gente interactive con lo importante que es esto. Don Edwin, buenos días. Aló, buenos días. ¿Lo escuchamos? Aló. ¿Lo estamos escuchando? Sí, buenos días. Mire, quiero felicitar el programa, me parece muy oportuno esto, pero aparte de reactivar el turismo, deberíamos de ser más integral y mejorar las condiciones de vida de los hondureños, para que el hondureño tenga deseo de ir a turistear o salir a pasear. Yo creo que también es de mejorarle las condiciones de vida, porque si no, aunque haya oferta turística, no va a poder el hondureño viajar, o solo un grupo exclusivo de hondureños van a poder viajar. Entonces, en la medida que se mejoran las condiciones de vida de los hondureños, esta oferta turística y hotelera y de diferentes lugares que tiene el país, que son muy hermosos, van a poder captar estos clientes, pero si no es así, muy poco se va a poder hacer, ¿me entiendes? Para mí es algo integral, pues está bien que queramos reactivar el turismo, que queramos mejorar las condiciones de los inversionistas en este rubro, pero también hay que mejorar las condiciones de vida de las personas. Muchas gracias. Gracias a usted, don Edwin. Don Ricardo. Sí, me referí entonces que el sector privado y sobre todo los pequeños y medianos no han recibido el apoyo necesario. Uno llega al banco y dice, bueno, yo quiero optar para esta línea de refinanciamiento, etcétera, y entonces lo primero que le pregunta, bueno, ¿tiene sus cuentas al día? ¿Tiene los préstamos pagados? ¿Tiene los servicios públicos al día? Entonces, si no estás al día, no sale el refinanciamiento. Entonces, ¿para qué readecuación de deuda? ¿Verdad? Sí, es obvio que están atrasados todos porque no han habido ingresos. Pero rápidamente quiero decirles que desgraciadamente a nivel planetario, incluyendo Centroamérica, la Organización Mundial de Turismo reporta a mayo de 2021 una caída con respecto al 2019
de 85%. Quiero recordarle a su audiencia, don Raúl, que el 2020 la Organización Mundial de Turismo reportó un 73% de caída a nivel mundial. Honduras tuvo un 74%. Y ahorita, de enero a mayo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo reporta una caída del 87% del tráfico aéreo. ¿Esto por qué? El mayor enemigo del turismo en este momento son las restricciones de viajes, ¿verdad? No son las medidas de bioseguridad. Repito, las cámaras han hecho una gran labor con las medidas de bioseguridad en hoteles, en restaurantes, en líneas aéreas. Eso está bajo control. El proceso de vacunación, sobre todo a nivel internacional, va muy bien, pero hay que llenar una hoja en internet para salud, una hoja para migración. Hay que venir. Yo regresé la semana pasada, venía doblemente vacunado, pero además tenía que traer una prueba de PCR. No entiendo esa contradicción, ¿verdad? Entonces, estas restricciones de viaje, pues, quitan el ánimo de las personas de venir. Sí. Comentarios, don Donaldo, por favor. Sí, efectivamente, como don Ricardo lo expresa, los retos son enormes y difíciles de afrontar. Yo repito, solo podemos seguirlo haciendo unidos. Indudablemente el esfuerzo del gobierno también ha sido importante. Yo creo que lo que nos ha pasado a todos es que no contábamos con que esta crisis iba a durar el tiempo que ha durado. Y inicialmente algunas medidas financieras que tomó Banprovi, por ejemplo, por parte del gobierno, fueron, se podría llamar, de corto plazo, para solucionar problemas puntuales, incluso la parte laboral. Se creó un sistema para 3 meses, después se empleó para 6 meses, en donde se iban a recibir fondos, como explicaba don Ricardo, una parte del gobierno y una parte de la empresa. Pero todo eso fue muy poco, no funcionó. El financiamiento también se pasaron 6 cuotas para enfrente, ¿verdad? Se trasladaron de modo que no tenían que al inicio ocuparnos de esas cuando no teníamos ningún tipo de ingresos, pero no fue suficiente, nos quedamos cortos, ¿verdad? Constantemente hemos tenido que venir reajustando todas las medidas. Hasta ahora tenemos entonces ya una vacunación masiva en el país y que se ha dado énfasis al sector turismo. Es correcto. Estamos muy contentos con eso porque podemos ofrecerle a los visitantes de nuestros establecimientos la seguridad de que van a llegar sin posibilidades de que sean contaminados durante estén en los centros turísticos por los operarios, pero sobre todo también podemos ofrecerle a nuestros colaboradores que no lo van a hacer tampoco por la gente que llega. Y recordemos que en la mayoría de negocios de turismo de Honduras, en un 90%, los negocios están a cargo de los propietarios que trabajan directamente, y muchos de ellos con sus familias en los establecimientos, y eso vuelve indispensable que para seguir trabajando se tomen todas las medidas de bioseguridad. Nosotros insistimos en que los establecimientos que están regulados, que forman parte de las cámaras de turismo, que están supervisados por las municipalidades y por el Instituto de Turismo y por las autoridades de salud pública, que son los que están registrados en el Instituto Hondureño de Turismo como empresas turísticas, son completamente seguros para ser visitados y cumplen pues esta labor que complementa las medidas
médicas para contrarrestar el mal, que es también ofrecerle a la población lugares de sol, de aire puro, de playa, de montaña, para que puedan también servir estas medidas para combatir la pandemia. Nosotros, como digo, no tenemos las posibilidades financieras para seguir adelante solos. Necesitamos que la banca privada use las medidas que también ha tomado el gobierno y las líneas de crédito que ha puesto a su disposición para podernos apoyar. Sin embargo, como bien decía don Ricardo, muchas empresas que necesitan el apoyo no han podido ser atendidas simplemente porque están en la central de riesgo, y es contradictorio que se crea que a quien se quiere ayudar no va a estar mal calificada en una central de riesgos cuando precisamente está atravesando los problemas tan graves de los cuales se le quiere ayudar a salir. Esa es una de las contradicciones más grandes que tenemos. Muchas veces los funcionarios públicos dicen, ponemos a disposición del sector tantos millones para que se reactive la economía, pero no lo usan, no lo quieren usar, no aplican. No, y no es que no apliquen, es que al aplicarlo los bancos no los atienden porque no llenan ese tipo de requisitos como el de la central de riesgo, o porque la banca en muchas ocasiones no quiere usar los fondos del gobierno porque están llenos de liquidez y prefieren usar los fondos propios con las condiciones propias que les permiten hacer esos fondos que son de sus ahorrantes y posiblemente a corto plazo y con condiciones de utilidades mayores para ellos. Pero estamos buscando todo tipo de soluciones. Ahorita mismo estamos tratando de fundar nuestra propia organización financiera, nuestro brazo financiero del turismo, que es una cooperativa turística, precisamente para poder hacer uso de todos los instrumentos que tengamos para auxiliar al sector, y para ello pues estamos buscando apoyo del gobierno también, como para iniciar operaciones lo más pronto posible. Nos estamos uniendo todo el sector turístico para dar los primeros pasos en todo, y que nos acompañe el gobierno, que nos acompañe las organizaciones internacionales, las ONGs y todo, pero estamos conscientes que solo nosotros vamos a poder salir adelante con nuestro propio esfuerzo, y cuando pidamos ayuda es porque hemos dado el ejemplo que nosotros damos el primer paso. Sí, antes de ir con don Andrés Herler, está desde San Pedro Sula don Edwin Dávila. Buenos días, don Edwin. Buen día. Yo lo quisiera hacerles un comentario. ¿Aló? Ok. La verdad, la mayoría de los hoteles y lugares turísticos no están respetando las medidas de bioseguridad. Yo vivo en San Pedro Sula, yo viajo bastante a Cortés, y en un par de ocasiones he ido fines de semana y me regreso porque, aunque sean lugares, establecimientos pequeños o establecimientos grandes, cuando llega una hora pico y se abarrota de gente, no piden medidas de seguridad. La gente entra, las piscinas se abarrotan y no tienen un control sobre eso. Yo pienso que deberían de tener un mejor control sobre eso para que la gente pueda ir y ir de una forma segura. Muchas gracias. Gracias, don Edwin. Dígame, don Andrés, ¿cómo hacen los restaurantes con esto que decía yo del financiamiento, el pago de empleados, la suspensión de empleados, todo lo que esto, lo decía don Ricardo aquí, que es bastante difícil? ¿Cómo están haciendo?
Efectivamente, don Ricardo tomó un punto muy importante y fue esa caída tan grande que lo podemos ver en números a nivel macroeconómico y lo podemos ver ahorita todavía en el informe que se dio del segundo trimestre, el primer trimestre que dio el Banco Central de Honduras sobre cómo iba el proceso de reactivación de la economía y sobre todo en el rubro de hoteles y restaurantes. Realmente el restaurantero, don Raúl, sencillamente ha optado por reducir su tamaño de trabajo, reducir el número de plazas disponibles, y algo bien peligroso y algo bien difícil después de recuperar se llama el número de mesas y sillas disponibles en una ciudad o en un destino. No solamente cuando hablamos en turismo, precisamente una de las cosas que se miden es cuántas habitaciones disponibles tenemos, cuántos espacios disponibles existen para poder tener una persona durmiendo, pero en restaurantes una de las cosas también es que cuántas mesas y sillas tú tienes disponibles en un lugar o en un destino para poder atender personas. De hecho, ahorita don Edwin está precisamente apuntalando uno de los problemas más grandes que se han generado a partir de esta pandemia. Lugares donde tienes abarrotados porque la poca oportunidad de tener producto disponible por muy poca generación de empresas que estén abiertas en algunos destinos específicamente, pues nos da aquellos abarrotamientos, pero son temporales y eso es otra de las cosas que tenemos que dejar bien claras. Ejemplo, tenemos en la zona litoral, cuando tú tienes visitas nada más los días sábados y domingos, no tienes visitas durante toda la semana ni es constante. Entonces esto lo que permite al final es que existan de repente aglomeraciones en los sitios turísticos y como él muy bien lo ha hecho y es una recomendación que la Cámara de Turismo ha hecho, si usted ve que un lugar turístico no cumple con medidas de bioseguridad o de repente se encuentra abarrotado, pues simplemente retírese y exija que se cumplan las medidas de bioseguridad. Esto es bien difícil que lo hagamos a través de una regulación general. O sea, el Instituto Hondureño de Turismo, la CETUR, la Canatur, o las mismas cámaras filiales, las mismas asociaciones gremiales, no pueden estar detrás de cada uno de los lugares que estén abiertos. El trabajo fundamental al final es precisamente que sean los empresarios que sigan capacitando a su personal, algo que ha hecho la Canatur muy fuertemente durante el año pasado y seguimos haciéndolo este año, y que a la vez las personas que visiten sean muy responsables cuando visiten uno de los destinos. Ahora, hablando en el plano de los restaurantes, algo muy importante también que nos ha pasado es que la parte de financiamiento nos hemos enfrentado, al igual que toda la industria y que sabemos que muchas personas en el comercio, pero sobre todo esta que se llegó a cero, nos hemos enfrentado, si tú lo recuerdas, el año pasado un pleito enorme que tuvimos con la banca privada. Cuando hablamos de pleito, porque fue una de cara frontal, los restaurantes tuvimos que salir a decirles no vamos a poder reabrir puertas porque no solamente se trata de poder cerrar la habitación de un hotel, de cerrar el espacio de un salón de restaurante, sino que tú tienes lugares donde tienes almacenamiento de productos que de pronto existían ciertos inventarios que tuvieron que ser vendidos, que tuvieron que ser donados, que fue alguna de las labores que se hizo muy fuertemente por parte de las cámaras filiales y de la Canatur Nacional al inicio, donde empezó a donar alimentos y empezó a darlo a los hospitales, precisamente porque no podíamos sostener tampoco tener cuartos fríos encendidos con el costo de la energía tan alto que tenemos. Para eso también empezamos con la lucha muy fuertemente, porque no recuerda que no fue por una obra y gracia de la naturaleza que los bancos al final apoyaron en por lo menos iniciar el plan de alivio financiero. Muchos de nosotros recibíamos en ese momento, recuerda que ninguna de las empresas del sector, por lo menos que yo conozca hasta el momento, un empresario ha abierto sus hoteles, sus restaurantes, lo ha abierto con plata propia. Lo ha hecho precisamente con dinero que ponen de su patrimonio y dinero que tienen que acercarse a la banca privada. Y en muchos de los casos, y es ahí mucho más preocupante, en muchos de los casos, este dinero provenía de tarjetas de crédito que eran las que permitían la operación de los restaurantes y en la compra diaria que hacen en los supermercados, en los mercados, en aquellos centros de comercio, donde tienen opciones de comprar insumos para restaurantes. ¿Qué nos lleva a esto? Que las tasas que ya sabemos que existen para tarjetas de crédito, hasta el 50% de interés anual, pues ahogan más rápidamente al empresario turístico, porque cuando él ya quiere buscar una forma de salir adelante o buscar cómo trasladar su deuda a una deuda de menor pago de interés, pues lo que se topa es que lo más que le ofrecen los bancos es un 24% con un pago inmediato, no con pagos que le brindan un alivio para que pueda empezar a trabajar, y peor, sin la oportunidad de tener un recurso fresco para que pueda inyectar nuevamente después de la reapertura. Hablamos de esto, claro, ¿por qué? Porque
El restaurantero, bien lo dijo don Donaldo, no, igual que el hotelero, igual que la persona que trabaja en las tour operadoras, sobre todo, que se han tenido que ver con la peor de las crisis a ellos porque no tienen la oportunidad de estar llevando tanto turistas, ni recibir, ni captar turistas para poder vender estos paquetes. Se han tenido que comer su patrimonio, se han tenido que comer al final lo que tenían en inventarios en su restaurante. Entonces, cuando tú tienes que volver a abrir un centro turístico, tienes que volver a abrir alguna de las cosas que nos permite a dar atención al cliente, pues nos encontramos con que no tenemos capital fresco. Y este capital fresco ha sido muy complicado conseguirlo. De hecho, hace una de las peticiones que se han hecho ahorita muy puntualmente, porque aún así, cuando se logra tener algún apoyo del gobierno, como ya lo marcaba don Ricardo, en algunos de los bonos que han dado o de las fuentes de financiamiento que han abierto o del respaldo de la garantía, pues al final nos encontramos que no es suficiente porque la banca privada bien no quiere atender a un sector que saben que tiene problemas o que es tan débil ahorita todavía con el futuro incierto que la pandemia brinda. Y esto, Raúl, lo único que nos va a permitir de verdad es que sea tan lento el proceso de recuperación de esos 270,000 empleos y mucho menos que tengamos ese proceso de crecimiento que ya teníamos en 2019. Bien se ha visto ahorita la apertura de pronto de esa llegada de cruceros a Roatán, que dan de repente bocanadas de aire al turismo, como lo decía muy bien la periodista en su resumen inicial, pero que no son suficientes para mantener a toda la industria turística y que son al final visitas puntuales que lo único que nos elevan es un número de ingresos en una región específica del país, pero que no podemos trasladar hacia la pernoctación de 1, 2, 3, hasta una semana dentro de un destino turístico, dentro de distintos destinos turísticos en el país. ¿Qué queremos? Como lo dijo don Donaldo, hay un tema de alivio financiero que hay que tocar. La Canatur ya ahorita ha propuesto un plan de reactivación financiera, un plan de reactivación total del turismo, donde se incluye temas de reorganización, de recapitalización del producto humano, porque otra cosa que se ha perdido, mucha gente ha tenido que emigrar del país y eso lo tenemos muy claro. Aquí la gente se ha ido a las caravanas, lo digo yo con conocimiento de causa, donde hemos tenido gente que se ha tenido que ir y teníamos meseros formados muy buenos, cocineros formados muy buenos que han tocado muchos años hacerlo y esta gente se ha ido del país y ya no la tenemos acá. Tenemos un tema de seguridad sanitaria que lo vamos viendo muy claramente, que si no se brinda, así como dicen, podemos tener una vacunación ahorita, pero podemos tener un rebrote. Podemos tener vacunación en un destino turístico, podemos vacunar al personal del destino turístico, pero no nos sirve de nada si no vacunamos al que está en la gasolinera, a la chiclera, a la persona que vende en el mercadito, porque al final son aquellos comercios que también dependen del turismo y que si se causa un daño en uno de ellos, también se le causa daño al destino. Al final hay un tema de reconversión de productos que hay que hacer, ese es otro de los planteamientos muy claros. Necesitamos vender. Lo decía don Edwin de la colonia Los Robles ahorita, y una de las cosas tan importantes era de poner en punto que el hondureño pudiese entrar a hacer turismo. Y viera qué paradójico que es, porque decimos, una de las cosas importantes es que venga el turista internacional, y lo tenemos clarísimo. Pero una de las cosas que tenemos que apuntalar ahorita es que el turista nacional visite Honduras y no se vaya de Honduras hacia otro país, porque al final vive una de las tres cosas: precio, plaza o producto. Si nosotros no tenemos el precio correcto, pues al final la persona va a buscar un destino fuera del país porque le sale mucho más caro en Honduras. Si al final no tenemos el producto correcto, aquello que le brinda hacia la familia la seguridad, el bienestar, la belleza, el poder sentirse tranquilo, disfrutar de sus vacaciones y lo pueda generar tranquilamente, con temas como tenemos de problemas de infraestructura tan grandes en la industria, donde tú quieras accesar, hay problemas enormes, hasta en aquellas carreteras que se acababan de hacer y que estaban listas antes de este IOTA, pues también no vamos a poder llevar al turista nacional. Y de ahí muy claramente está a las personas que puedan visitarnos. Realmente, creámoslo o no, quienes han estado más empleados durante este proceso de cierre de la economía y reapertura de la economía ha sido el empleado público. Es quien al final ha tenido su ingreso sin parar mes a mes en su bolsa. Y esos ingresos soportados por lo que los empresarios han podido otorgar al gobierno, los préstamos que el gobierno ha logrado sacar. Pero a la empresa privada le ha sido muy difícil, número uno, aumentar salarios. Número dos, poder otorgarle ese salario a la persona en su bolsa mes a mes como lo tenía, o el 14º o el 13º, que era con el que salía a vacacionar. Entonces,
Quien tendría ahorita que moverse en todo caso sería el empleado público, pero un empleado público que en muchos de estos casos ahorita, uno o está muy enfocado en trabajar en el tema de la pandemia, son los médicos y similares, o no sale del país porque las condiciones no lo permiten o las personas tienen miedo. Así que te imaginas el reto que tenemos como restaurantes, como industria turística, de poder cumplir que las personas lleguen, que las personas tengan el producto adecuado. Y si el producto adecuado no lo podemos soportar porque no tenemos financiamiento interno para poder reactivar nuevamente sus lugares, darle las medidas de bioseguridad que se piden, pues estamos en una crisis que solamente se resuelve con el concurso de todos y el concurso general del gobierno en ingresar plenamente, en poner los productos y en poner financiamiento correcto a un sector que no se comporta igual que el comercio de venta de ropa, a un sector que no se comporta igual que la agricultura, sino a un sector que tiene una diferencia muy notable en cómo sus ingresos llegan y cómo se reproducen. Sí, voy a hacer una pausa, luego don Ricardo va a hacer un planteamiento que me hablaba siempre sobre este tema económico. No nos cambie, en un momento volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció la extensión por 2 meses hasta noviembre de las ayudas sociales a unos 7 millones de hogares chilenos en la víspera del inicio de un debate parlamentario sobre el cuarto retiro masivo de los fondos de pensiones, los cuales el mandatario intenta frenar. Piñera también notificó un subsidio laboral para incentivar a los desempleados a buscar trabajos formales. El ingreso familiar de emergencia que reciben unos 15 de los 19 millones de chilenos contemplaba el pago de junio a agosto de 467 mil pesos, unos $590 para un hogar de 4 personas y de un equivalente a $225 para los hogares unipersonales. Ahora se pagará también en octubre y noviembre y como se cancela a fin de mes, los favorecidos recibirán el último ingreso en diciembre, declaró Piñera. El mandatario no precisó si en septiembre se pagará solo la mitad del subsidio como está estipulado. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos. Don Ricardo me hablaba de algunos alivios económicos que podrían buscarse. Sí, uno, existen las líneas de financiamiento de las agencias multilaterales siempre y cuando haya un planteamiento respaldado por el Estado de Honduras, etcétera. De nuevo, vuelvo a la contribución del PIB al alivio de la pandemia, y eso incluye el alivio de las personas y de las empresas. Brevemente, solo quiero anunciar un par de cosas buenas. Con los cruceros, que estoy de acuerdo con Andrés, que hay que medir muy bien cuál es el impacto en la economía nacional de los cruceros. Normalmente dicen que son como 80 a 100 dólares por crucerista. Multiplicamos eso entre 1 millón y 2 millones de personas que han venido al año, pues es importante, pero es un impacto que se queda muy, muy focal, no solo en la isla de Roatán. Por ejemplo, el puerto de Mahogany Bay, eso es más que un puerto, eso es un destino. Entonces, la misma compañía Carnival Cruise Line, en sociedad con algunos empresarios locales, se quedan con el ingreso de los cruceristas en ese punto del Cayo, ¿verdad? Sáqueme de una duda, porque alguna gente dice que solo están 3, 5 horas y que se van y que el gasto del turista en Roatán es poco. ¿Qué hay de eso? ¿Cuál es la realidad? Esa es la realidad, o sea, son de 80 a 100 dólares de gasto promedio, pero de acuerdo a la Federación de Cruceros del Caribe. El Estado de Honduras no ha medido directamente con encuestas de gasto promedio a los cruceristas. Entonces no sabemos
¿qué tan democrático es ese ingreso? ¿Verdad? O sea, hubo problemas para que los taxis entraran, para que los turoperadores locales llevaran pasajeros. Voy a dar un ejemplo. En el crucero se venden el 80% de los tours que toman los cruceristas en tierra, ¿verdad? Entonces son operados por los operadores que han seleccionado la compañía de cruceros. Y además yo he oído, no digo que sea la norma, que les digan, mire, mejor tome nuestro tour porque es inseguro que usted se tome un taxi y se vaya a deambular por la isla. Entonces, ¿ya viene amarrado? Ya va amarrado y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, van a un parque en Roatán, que normalmente vale $60 la entrada del día, que incluye almuerzo en el parque. Entonces, el crucero vende en $60 la excursión a bordo, pero lo que le está pagando al propietario del parque son $30 por eso. Y no le permite al parque ofrecer tarifas de descuento en los días que hay cruceros, ¿verdad? Entonces, falta una democratización del ingreso, pero tengo una buena noticia con los cruceros. Viene una compañía del señor Richard Branson, del que fue al espacio, de Virgin. Viene Virgin Cruises, con unos cruceros de superlujo, y curiosamente ellos contrataron una compañía en Chicago para que les buscara el mejor café del mundo para servir en los bares de café que tienen ellos a bordo. Y el café que se va a servir es café hondureño. En el menú se describe por qué la calidad del café hondureño y demás, así que es una nota interesante y van a estar viniendo a Roatán también. Volviendo al alivio, con la tramitología me quedé corto. No solo es lo de la ley de incentivos, es el impuesto, los impuestos, los permisos de operación de bomberos, de sanidad, lo que hablaba Andrés de seguridad sanitaria. Pasar una inspección de esta gente de salud en un restaurante es hincarse y rezarle a Dios que pasa, porque son muy severos, muy difíciles. Finalmente, destinos turísticos inteligentes. Esa es la salida para el país, es la salida que está buscando Uruguay, que está buscando el Perú, que está buscando México, y se trata de que el hotel de montaña tenga la misma tecnología que el hotel de cadena en zonas urbanas, en las grandes ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Los pequeños hoteles que han hecho una extraordinaria labor no tienen todo el conocimiento y la tecnología que tienen los grandes hoteles para sus plataformas de reservaciones, ventas, de promoción por medios digitales y demás. El turismo internacional va a regresar si lo manejamos adecuadamente. De hecho, sé que la semana pasada en la cuenca del Cangrejal habían españoles, habían ingleses, había gente que ha venido de Estados Unidos, Europa. En Copán están volviendo a entrar los grupitos de extranjeros desde Guatemala siempre, pero ahí están. Entonces no podemos abandonar la promoción en el exterior. De hecho, yo diría que hay que duplicarla. Esa parte ha estado muy débil por parte de Honduras. Se requiere más trabajo de promoción y no solo por medios digitales, Raúl. Hay que volver a las alianzas con revistas como National Geographic y demás, porque los medios tradicionales siguen siendo muy importantes. De hecho, si vemos las grandes empresas de hoteles como Booking.com, Trivago, etcétera, no solo aquí, en Estados Unidos, donde más se anuncian es en televisión, ¿verdad? Así que las redes digitales no son la solución absoluta del problema. Yo he visto que aquí algunas veces se anuncia El Salvador. Sí, correcto. Aquí pasamos anuncios que vaya a El Salvador. Así es. Y nosotros, aunque hay unos esfuerzos pequeños, han hecho un encuentro
de negocios en El Salvador y Guatemala y participamos en alguna feria. No sé por qué seguimos gastando tanta plata en Europa, ¿verdad? Seguimos yendo a Fitur, a España, y queremos volver a WTM en Londres y a la ITV de Berlín. Y eso es un gasto de los pobres 2.400.000 que tiene el IHT de promoción en el exterior, se gasta 1 millón en Europa. Y el turismo europeo no llega ni al 10%. Mala inversión. Sí. Me imaginé, dije yo en mi mente con lo que está diciendo don Ricardo, tal vez los de España vienen, que es lo más cerca. Solo en mi minuto. Don Julio Contreras de Teolancho. Don Julio, buenos días. Hola, buen día. Lo escuchamos. Quisiera realizarle una pregunta a los panelistas. Hola, buen día. Lo escuchamos. La pregunta es la siguiente. Y la pregunta consiste en lo siguiente. Ustedes pueden hablar y tocar muchos tópicos interesantes. Pero ¿cómo podemos hablar de una reactivación económica o una reactivación de turismo si tenemos una reputación a nivel mundial muy por los suelos? Hay empresas que se categorizan AAA y no quieren venir a invertir a Honduras porque simple y sencillamente está gobernando Juan Orlando Hernández. Y jamás vamos a poder hablar de una reactivación del turismo si no tenemos una buena reputación a vía mundial. Quisiera realizarle esa pregunta. Gracias, don Julio Contreras de Teolancho. También voy a agregar a la pregunta que ellos les hacen, voy a empezar con don Donaldo. Vamos a un tema de elecciones en noviembre. ¿Esto beneficia o afecta más a la industria del turismo, a bares, restaurantes, discotecas, hoteles, centros de albergue? Don Donaldo, lo escuchamos. ¿Cómo sean los resultados y la reactivación, y lo que resulte pues de esas elecciones y los días previos a ellas? Si nos volvemos a comportar como en las dos elecciones anteriores, en donde los políticos pues en su afán de detentar el poder han hecho lo necesario para que eso suceda y nada más que eso, no importando los medios y no importando las consecuencias de sus actos, pues vamos a tener los mismos resultados que tuvimos durante la década anterior con las dos elecciones que vivimos, en donde de nuevo pues demostramos que en Honduras somos capaces de destruir lo poco que tenemos por unos objetivos pues que son sumamente mezquinos. Yo creo que esa canción de Facundo Cabral, en donde menciona, en un diálogo anterior, que le preguntan a su madre, mamá, señora, ¿y a usted le ayuda el gobierno? Y le dice, sí me ayuda. ¿Y cómo le ayuda? Pues que no se mete conmigo. A veces llega uno a querer que eso es lo que pase, no necesariamente de los programas del gobierno a nivel puntual, sino que en las acciones de los políticos, sobre todo cuando viene la época de elecciones. Nosotros estamos, por la experiencia pasada, temerosos de lo que pueda volver a suceder. No vemos un panorama agradable en relación al comportamiento de los políticos, de los líderes, ¿verdad? De la forma en que se asusa al pueblo y de lo caldeado que están los ánimos. Creemos que ello puede repercutir de nuevo en problemas que den al traste pues con lo poco que habíamos vuelto a avanzar. Sin embargo,
esta es nuestra patria, somos parte nosotros también de la realidad que estamos viviendo y solo nos queda poner nuestro grano de arena, tanto para que en esas mismas elecciones las cosas salgan mejor que en el pasado, como a seguir empujando lo que nos toca a nosotros, que es la industria turística. A veces una gota pues no hace todo, pero contribuye a que sucedan las cosas y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando duro por nuestras familias, por nuestros negocios, pero también por nuestra patria y por nuestro pueblo y en eso estamos abocados. ¿Usted qué piensa? Don Andrés le decía que ¿qué piensa usted de esto? Mire, es bien importante al final apuntalar mucho lo que don Julio Contreras explica. Yo no sé si tú lo has visto o lo ha visto la audiencia a un costarricense hablar mal de su país. Se ha visto cuánto ellos realmente salen públicamente y en medios internacionales hablando muy mal de su país. Y eso no quiere decir que las cosas estén bien en el nuestro, pero es muy importante la comunicación que hacemos desde la forma de gobierno, de la forma de comportarse del gobierno, de cómo la institucionalidad funciona y de cómo realmente lo que haces dentro del país no se sale de la frontera, sino que se resuelve a lo interno. Y lo otro es esa reputación de los hondureños en hablar bien de lo que nosotros hacemos es vital para el tema de reactivación. Si nosotros no ponemos, así como tú ves aquí atrás, una vista de la playa de Punta Ratón, así como tú puedes ver de repente bonitas cosas que tú puedes hablar, también hay mucha acción negativa. Y de hecho, eso yo he sido testigo por parte del trabajo que ha hecho ahorita el Instituto Hondureño de Turismo en tratar de meter un poco de reconversión, pero no es posible hacerlo con tan poco dinero disponible dentro de la institucionalidad dedicada a la promoción de la marca de Honduras. Existe Marca País, existen muchas instituciones que están trabajando cada una por su lado para tratar de ver cómo cambiar la imagen del país. La imagen del país es muy difícil cambiarla de esa forma, pero va a cambiar si todos los hondureños concursamos y ese 4 punto y pico de millones, por lo menos uno de ellos que pudiéramos hablar bien de Honduras, visitar Honduras y subir muchas fotos bonitas de Honduras e invitar a la gente que venga, ayuda muchísimo a traer las cosas. Usted añadía el tema político electoral. Don Raúl, aquí sí no hay responsabilidad de parte de los políticos y no comprenden de que si siguen haciendo las cosas como las están haciendo, lo que van a causarnos nada más es más daño que beneficio. Al final, ellos no deberían de seguir en las contiendas políticas. Aquí no se trata de un tema de cuánto ganamos y cuánto perdemos, porque bien lo dice don Donaldo, con tal de que no me molesten, yo ya puedo trabajar tranquilo, y lo decía don Ricardo, la tramitología. Óigame, a mí se le voy a comentar una cosa, en mi restaurante, en solo una semana tuve una visita de 5 veces durante la noche de la policía turística, preguntándole nosotros por qué la policía turística, que no la vemos en los sitios turísticos, visitaba tanto mi restaurante, y me dijeron que no, que era de rutina, que andaban viendo temas de bioseguridad. El mismo día tenemos visita de la Secretaría de Salud, al siguiente día visita de la Secretaría de Trabajo. Al final, nuestro trabajo, y eso es uno de los restaurantes emblemáticos en temas de bioseguridad, y que tiene una certificación internacional que el mismo gobierno avala y que la Secretaría Técnica de Centroamérica en temas de turismo avala también. Entonces, imagínense qué tan difícil es poder seguir trabajando cuando tú tienes esa influencia también de gobierno, más una influencia política que se nos acerca muy claramente, que yo pido y hago un llamado públicamente, no como miembro de la Cámara Nacional del Turismo, pero sí lo hago como restaurantero y como empresario en este país. No podemos trabajar y no podemos llevar adelante este país y no vamos a poder tener plata en las arcas del Estado si no nos dejan trabajar tranquilamente y nos hacen que vivamos un clima político electoral democrático sin tener que tener polarizado a la población. Y eso solo pasa por las reglas claras, y lo tenemos claro, y por la política limpia. Y ahí más allá, el tema de poder seguir trabajando va a pasar también porque se reduzca un poco. Bien lo decía don Ricardo, la tramitología. Nosotros sacamos permiso ambiental, sacamos permiso de sanidad, sacamos permiso de la SAR, sacamos permiso para que lleguen los bomberos, sacamos permiso. O sea, cuando hay solamente la renovación de un permiso anual,
de trabajo, a veces tienen que ser hasta 8 permisos. Y AFA nos pide 2 permisos adicionales, uno por venta de bebidas alcohólicas y si vendemos cigarros otro. El tema de que si tienes tu audio dentro de los restaurantes o tienes algún evento, y así como nos escuchan en su casa, si no tienen el volumen muy alto, pero así como nos escuchan en su casa o así como hablas tú, la ley de arbitros de la alcaldía indica que tú no puedes poder poner música más allá de lo que una persona puede hablar en algo. Entonces no puedes tener un concierto, no puedes tener eventos. Ahí tenemos una gama grande de artistas que también es bien difícil regularla si no hay una reconversión del plan de arbitrio. Y ahí vamos también a lo que las alcaldías a nivel nacional cobran a los sitios turísticos, al final restauranteros, hoteleros, y a mí me parece muy bien que lo dieran, pero si el servicio fuese constante. Ejemplo, a veces muchos de los restauranteros tienen que guardar su basura por 2 días porque no tienen el servicio de tren de aseo diario como debe de exigirlo, y es una norma de sanidad que tu basura no quede dentro del lugar durante 1 o 2 días. Cosas como esas son tan sencillas, pero a la vez son tan difíciles que entiendan nuestros políticos o los administradores públicos, que son importantes para temas de trabajo. Y pasando un poco sobre lo que hablaba don Ricardo, yo quiero también resaltarlo. Él habla muy claramente de que es necesario poder reconvertir el producto y poder vender. De nada sirve que tengamos esa playa fantástica que yo tengo de fondo, de nada sirve que tengamos unas ruinas de Copán bellísimas, de nada sirve que en Olancho, donde está don Julio Contreras, tengamos unas cuevas fantásticas y tengamos aquellos parajes para poder hacer turismo agropecuario. Pues no va a servir si nosotros no tenemos la oportunidad de llevar esa carretera digital primero a los puntos donde deben de estar, y esto es parte de la infraestructura de tener energía eléctrica, que es algo tan básico. No lo tenemos dentro del país y se requiere tener una inversión directa, ya sea alguna independizar al turismo o independizar a los hoteles en su matriz energética y volverla sustentable, verde y renovable, o llevarle una energía que sea constante. Pero ahí teníamos la queja de Ceiba hace muy poco, pues veíamos que los comercios en Ceiba, los hoteles en Ceiba ya no aguantaban la carga de tener que tener encendidas plantas eléctricas para poder operar. Que vamos a Copán y en medio cae una medio brisa, pues en Santa Rosa de Copán y en Copán Ruinas se va la energía. Eso no es posible tener un turismo. Adelante, Andrés. Listo, perdón, tuvimos una fallita de internet. Entonces le decíamos que parte de ese trabajo de la energía es lo que al final requiere mucho de parte de la reconstrucción o la reconversión. Es uno de los puntos, pero vámonos, si yo quiero ahorita, vaya, tengo un hotel que está ubicado en la zona de Olancho, y en el hotel de la zona de Olancho al final necesito tener que esta persona saque una foto de lo bonito que es ordeñar la vaca en la mañana. Bien, y esto al final vende muchísimo. Pero si esta persona no tiene wifi, no tiene internet ahí en esa zona, ¿cómo va a hacer para poder subir esa foto? Ahora, el empresario turístico, podemos tenerle las plataformas, y es otra cosa que se ha trabajado muy fuertemente ahorita con la Canatur y con el Instituto Hondureño de Turismo. Tenemos las plataformas para empezar a vender muy prontamente. Tenemos que crear la experiencia, porque no solamente es ir a Caltarranas y tomarte la foto con la selfie y de ahí medio comer algo en algún lugar. Requerimos que las personas se queden de sábado a domingo, si es de Tegucigalpa, que si viene alguien de la zona sur, disfrute de la zona de los valles y montañas que tenemos tan bella. Pero para ello ocupamos también de que estos lugares tengan acceso a internet para vender estos paquetes turísticos, que los tour operadores puedan comunicarse fácilmente con los hoteles. Todo este tema al final es un tema de comunicación directa que genera turismo. Si tú te vas a otros países, tú no tienes problemas sobre que el suministro de energía no llegue, tú no tienes problemas con que te quedas sin internet, y mucho más grave, tú no tienes problemas que no te quedes con agua potable. Vámonos a Playa Almejas en la zona sur del país. Playa Almejas en la zona sur ahorita, tú vas y te quieres ir a esa playa tan fantástica, bonita que existe, te pasas el mar, pero cuando tú regresas no hay un baño público, no hay una ducha para poderse bañar, no hay un lugar para poder estar debajo del sol abrasante que tiene, y el parqueo queda casi a 1,5 kilómetros. Esto son cosas que desalientan el turismo y son acciones que son tan fáciles de poderse meter, que generan empleo en los sectores, porque al final generan un empleo determinado y generan la oportunidad de que tengamos crecimiento de turismo real.
Que no nos vayamos a querer captar ahorita, a invertir en captar a los miles de estadounidenses que pudiesen venir, que al final es nuestro mercado meta, que es las personas que deberían de venir a enamorarse de Honduras, que solamente ingresaron en el año 2019 alrededor de 900,000 personas realmente que se quedaron en Honduras. Y muchas de estas personas eran personas que vivían en Estados Unidos, que son hondureños, que han ido a Estados Unidos, se han quedado en Estados Unidos y que ya tienen la oportunidad de venir a visitar a sus familiares. Personas que viven en España y que de repente lo que han venido a hacer es a visitar nuevamente a sus familiares porque tenían muchos años sin verlo. Ese tipo de turismo es al final el turismo que hemos tenido, pero cuando venimos y les queremos ofrecer una oferta turística completa, nos damos cuenta que nos hace falta mucho para hacerlo. Así que la inversión para mí tiene que ser más allá, en poner las condiciones para que el empresario no tenga que pagar tanta plata en energía, no tenga que pagar tanto por el agua, por el internet, por los recursos básicos para poder mover a su carro hacia la zona y que a partir de ahí le demos el financiamiento correcto para que las personas puedan salir. Al final esto genera turismo, genera empleo y genera desarrollo en estos destinos tan bonitos que tenemos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice don Andrés, me parece que ha tocado puntos desde pequeños a grandes bien importantes. Sí. Eso de que va la policía, que pide mordida el otro, eso ocurre en Honduras. Sí, sí, es increíble. Y insisto en lo de la tramitología. Andrés no profundizó, por ejemplo, en las inspecciones de salud pública, los restaurantes y las pruebas que les hacen y la inspección de las cocinas y demás, que está bien, pero digo, es un exceso. El Banco Mundial tiene a Honduras en una posición arriba de 120, de 140 países en términos de tramitología, ¿verdad? O sea que estamos muy, muy mal. Pero bien, yo quiero referirme a la expresión que hizo el televidente sobre la mala imagen y el mal gobierno, ¿verdad? No voy a profundizar en eso, pero voy a hacer una analogía. El gobierno de Nicaragua hace unos periodos estaba creciendo turísticamente y había inversión en San Juan del Sur, la familia Pelas estaba apostando mucho de su capital para el desarrollo turístico de Nicaragua, ¿verdad? Y nos daba envidia de la buena que Nicaragua estaba retomando su posición como destino turístico. Ahorita en este momento, ayer hablé con la presidenta de la Cámara de Turismo, están muertos, están cerrando establecimientos. Bueno, desde que comenzó la crisis política y ahorita, y estoy refiriéndome al mismo gobernante, ¿no? El que llevaba al éxito y ahora lleva al fracaso a la industria turística con una coyuntura política especial. Con ese caos que se tiene. Sí, bueno, pero no solo son los políticos. Y referente a lo de las elecciones que usted preguntaba, quiero decirle que la Cámara de Turismo ha fomentado unas asesorías turísticas a pequeños empresarios. Yo estuve participando y estuve asesorando como 10 empresas en los últimos meses. Me impresionó muy bien que todos están conectados tecnológicamente, todos tienen fanpage de Facebook, todos manejan la publicidad de Google, etcétera, y saben qué hacer. ¿Modernizados? ¿Perdón? ¿Modernizados? Sí, están modernizados, pero no tienen suficiente capacidad. Lo que dice Andrés es correcto. Hay lugares donde no llega ni la señal del celular, ¿verdad? Hay lugares que falla muchísimo el internet o la energía eléctrica, etcétera. Entonces, estamos viendo que tenemos que respaldar eso más, pero referente a la mala imagen, no solo los políticos, sino tenemos, por ejemplo, ayer Juan Pablo Varsky en CNN hizo un ranking de los países latinoamericanos que menos preparados están para el cambio climático. Y estamos en tercer lugar, Raúl, ¿verdad? Está Nicaragua, Venezuela, Haití, Bolivia y nosotros ahí estamos en tercer lugar. Y quiero retomar una iniciativa de Atlántida, de Tela y Ceiba, que quieren hacer nuevamente el foro de cambio climático. En la vez anterior se logró el Observatorio de Cambio Climático
con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que ha tenido buenos resultados. Entonces, tenemos que luchar con la imagen política, tenemos que luchar con la imagen de sostenibilidad, tenemos que luchar con la imagen de infraestructura, de sanidad, etcétera. Es una cuestión transversal. Y de nuevo, vuelvo a los destinos turísticos inteligentes, que van más allá que simplemente manejar la internet y tener una página web. Requerimos en primer lugar, y Andrés ya lo mencionaba, hacer un diagnóstico de cuáles son las verdaderas capacidades que tenemos. Capacidades no solo tecnológicas, de ancho de banda, de acceso a internet, etc., sino de conocimiento, hasta dónde los usuarios de esa tecnología en el hotel, en el sistema de reservaciones, el mismo propietario, hasta dónde conocen el manejo de esa tecnología y cómo llevarla y comunicarla al mundo exterior. En segundo lugar, tenemos que ser innovadores, lo que dice de reconvertir el producto turístico totalmente. Por ejemplo, he estado revisando aplicaciones para los hoteles que la gente se puede registrar desde el teléfono, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ir a hacer contacto humano al lobby del hotel. Inclusive, si cambian los sistemas de llavines de las puertas, puede abrir con un código desde su teléfono la puerta de la habitación asignada. Esto para los hoteles que aceptan tarjeta de crédito y demás. Pero bueno, toda esta parte de desarrollo de producto, de calidad, de sostenibilidad, son fundamentales. En la Estrategia Nacional de Turismo, que financió el BID a un costo de más de $250,000 en tiempos del gobierno Maduro, esa estrategia se entregó al presidente electo en un congreso de turismo, y creo que usted asistió, porque usted fue de los tempranos ministros nombrados, ¿verdad? En diciembre del 2005, se formulaban toda la infraestructura que el BID iba a financiar. Quiero recordar que el Banco Interamericano de Desarrollo le otorgó un préstamo a Honduras que fue aprobado por el Congreso Nacional en el 2005 para hacer el doble carril de progreso a Tela, a raíz de que se iba a desarrollar el proyecto de la Bahía de Tela. ¿Ok? No sé si está el doble carril de progreso a Tela, no existe. Eso fue en el 2005, ¿verdad? El préstamo aprobado sin necesidad de viaje, ¿verdad? Después alegaron de que era muy poco dinero. Hace 16 años. Sí, exacto. Pero el BID va más allá en la estrategia. El BID se compromete con la estrategia que en el gobierno del presidente Zelaya se iba a otorgar el financiamiento para hacer el doble carril de Tela a Trujillo, ¿verdad? Tampoco existe, ¿verdad? O sea, la falta de fondos no ha sido el problema. La disposición de los fondos está ahí. ¿Por qué? Porque el BID comprendía que ese era el corredor turístico, que San Pedro Sula era el gran centro de arribo internacional de visitantes y que el gran potencial, como está diseñado, Raúl, desde 1974 por un gran maestro del turismo argentino, Roberto Bullón, que Honduras tiene el litoral atlántico desde Omoa hasta Trujillo, para desarrollarse como Cancún, como las Baleares, como usted quiera, y con dos atractivos fundamentales, pero muy vulnerables, que hay que cuidar muy bien, que son Roatán y el Arrecife, y las ruinas de Copán en el occidente del país. ¿Qué pasa con el resto del país? El resto del país se beneficia de esa derrama de visitantes y turistas, y de la derrama económica. Por ejemplo, tenemos la ciudad de Madrid. Ahorita ya no está promoviendo la ciudad de Madrid, está promoviendo todos los alrededores y todos los municipios que distribuye la ciudad y el aeropuerto de Barajas. Entonces, tenemos que volver a retomar nuestra estrategia y ver
Es más, yo retomaría esa misma estrategia del 2005, porque no se ha hecho nada. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, no se ha hecho nada. Occidente, por ejemplo, estaba planteada la carretera de San Pedro Sula hasta Ruinas de Copán. Bueno, les cuento, unos amigos míos fueron a Trujillo. Ahí no hay nada, mejor. Y tan bonito ahí va. Y hace poco fueron y ¿cómo les fue? Bien, pero ahí no hay nada. El mismo Christopher Columbus. Y si no se desarrolla un lugar, como tú dices, ahí es para Cancún, las playas son hechizas, las playas de Cancún. Sí. Y ese desarrollo Río de Janeiro no se ha podido hacer. Voy a hacer unos mensajes para venir con las conclusiones de mis invitados. Otra cosa, les tengo que preguntar a ellos qué le recomiendan al gobierno, cómo les pueden ayudar. Segundo, ¿cómo va a quedar Toncontín con la inauguración del aeropuerto de Palmerola? Eso, no sé, cómo va a quedar Tegucigalpa. Y también, cómo enfrentar esto de la pandemia al final del año. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valla. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos a la parte final del programa. Iniciando con don Donaldo Suazo, que es el representante de la Cámara de Turismo. Le quiero agradecer su participación esta mañana. Tengo 3 preguntas. ¿Qué piensa de Palmerola y si Toncontín debe cerrar o no? Segundo, ¿qué le piden al gobierno como Cámara de Turismo? Y tercero, a los 3 les puedo hacer la misma pregunta, iniciando con don Donaldo. ¿Qué piensa de las ciudades sedes que se están instalando en el país? Don Donaldo, le agradezco su participación y sus comentarios ante estas interrogantes. Bien. Realmente Palmerola implica que Tegucigalpa ya pronto va a contar con un aeropuerto de calidad internacional que va a poder competir en conectividad con otros destinos, no solo los nacionales, sino internacionales. Creo que ese es el aeropuerto de Tegucigalpa, es el aeropuerto de la capital, y se ha resuelto un problema. El aeropuerto Toncontín posiblemente va a quedar para vuelos internos o vuelos centroamericanos para naves pequeñas. Todo el tiempo nos hemos quejado del peligro que representan los aterrizajes y los despegues en esa pista aérea. Don Ricardo es más experto que todos nosotros en ello, pero entiendo que ahora yo lo considero un avance, un problema resuelto, un paso adelante sobre la conectividad para nuestra capital. En cuanto a qué pedimos al gobierno central, creo que al gobierno central y a los gobiernos locales, yo creo que tener conciencia de la importancia de lo que el turismo representa para nuestro país es importantísimo para seguir desarrollando proyectos de infraestructura sobre todo y de mercadeo de nuestra nación que nos permitan atraer turistas. Si nosotros podemos vender, nosotros podemos cumplir nuestras obligaciones y crecer. Por tanto, lo que no podemos hacer solos es arreglar carreteras, no podemos mejorar las condiciones de servicios públicos de las comunidades y no podemos hacer unas verdaderas campañas de tamaño adecuado en el resto del mundo que le comuniquen a los turistas las bellezas con que contamos y la calidad de los servicios que prestamos. Creo que algo muy importante es continuar con las campañas de vacunación masiva
que hemos tenido hasta ahora, hasta tener la mayor cantidad de gente posible vacunada y poderlo comunicar también al mundo. Yo creo que últimamente pues se ha hecho mucho, aunque nos tardamos, pero últimamente estamos haciendo mucho. Yo mismo voy ahora a acompañar a la vacunación que se está haciendo en San Pedro Sula para el sector turismo, y ya es poca la gente que está llegando porque la mayoría ya ha sido vacunado y en muchos destinos turísticos del país ya pasó, pero falta terminar con ello y como bien lo apuntó Andrés, no basta con que el sector turístico esté vacunado, sino que necesitamos que también los demás sectores lo sean para que tengamos un país más seguro. También creo que es importante, como lo mencionó don Ricardo, definir dónde invertir nuestros escasos recursos de promoción. Nosotros tenemos en Centroamérica la mayor cantidad de visitantes que vienen a Honduras, siguen siendo centroamericanos. Sin embargo, como digo yo, siempre tenemos medio abiertas las válvulas de lo que son nuestras aduanas terrestres. Creo que es importante trabajar en ello, tanto en la capacitación y brindar buen servicio de nuestro personal en las aduanas, en los trámites, como en las instalaciones, para que sea mucho más fluido. Entonces, el tráfico de turismo a través de esas aduanas. Nosotros finalmente creemos que se han dado muy buenos pasos últimamente. Tenemos un instituto de turismo liderado por una persona muy conocedora del turismo, y nada más es pedirle al gobierno que se apoye al Instituto de Turismo, que ha seguido trabajando y ha logrado, por ejemplo, pasos importantes como que aún en medio de nuestra crisis, líneas de bajo costo como Spirit hayan aumentado su frecuencia de vuelos a Honduras y se haya hecho el convenio con Volaris, que van a permitirnos bajar las tarifas en Centroamérica para volar a Centroamérica y México de manera considerable, ya que uno de los principales objetivos que ha habido siempre es que tengamos un multidestino en Centroamérica, como cuando nosotros viajamos a Europa, por ejemplo, que nadie piensa solo ir a un país, sino que visita varios de ellos. Igual cuando vengan aquí era casi imposible hacerlo con el componente de moverse en avión, que encarecía tremendamente los viajes, y eso ya no seguirá sucediendo. Creemos que la crisis no solo ha sido de Honduras, ha sido a nivel mundial, que hemos hecho lo posible y que estamos haciendo lo posible por salir adelante, tanto empresa privada como gobierno, en este momento empujando duro, pero no nos pongamos nosotros mismos los obstáculos a través de, por ejemplo, usted menciona las elecciones futuras, en donde posiblemente van a haber de nuevo retrocesos. Ojalá que eso no pase y nosotros, como digo, seguimos haciendo lo que nos toca, trabajando en las cosas de turismo. Gracias. Gracias, don Donaldo Suazo, representante de la Cámara de Turismo, por su participación esta mañana. Tres cosas finales: Palmerola y Toncontín, las ciudades o sedes, y al gobierno, ¿qué se le pide? Don Andrés Herler, gracias por participar también, me ha gustado mucho el programa, y por cosas puntuales que usted dijo que son importantísimas para los dueños de negocios y que las autoridades municipales, policiales, de tributación deben ayudar, y yo estoy consciente de eso, porque con año 7 meses, 8 meses de pandemia, en un país tan pobre y tan difícil como Honduras, es admirable lo que hacen ustedes con sus empresas. Gracias, don Andrés. Sus comentarios finales.
Gracias a usted, don Raúl, por sus palabras. Y realmente tenemos que comprender que Honduras es uno de sus principales industrias por la que puede sacar adelante el país y puede llegar a hacer crecer rápidamente al 6-7% como se requiere, pues precisamente la industria turística. Es una industria tan fantástica porque no solamente genera una democratización de empleo muy buena, porque llegan mujeres embarazadas, mujeres solteras, pequeñas comunidades étnicas, llegan personas de la comunidad LGBT, todo el mundo tiene alguna oportunidad de trabajar dentro de la industria y a lo largo y ancho del país. Es bien importante que la industria turística sea un pilar de los próximos presidentes o de los próximos candidatos a presidente del plan de gobierno y que siga siendo una prioridad de gobierno, pero una prioridad más real, con un mayor impulso en la parte de inversiones y sobre todo con todo lo que usted ha hablado el día de hoy, que don Ricardo y don Donato han hablado muy bien. Pues sepan que una de las cosas que se requiere, que se le pide al gobierno, ya está ahorita contenida en el plan de reconstrucción, en el plan de reactivación del turismo, que sepamos muy bien que hay que entrarle de forma seria, de forma puntual a los problemas que atañen al empresario rápidamente y que le vuelvan a permitir llevar a ese turista a la zona, pero a una zona con calidad, donde se pueda tener seguridad de que todo está pasando bien. Usted apunta muy bien el tema de Palmerola. Yo estoy muy feliz porque realmente Palmerola es una de las opciones más fáciles que tenemos para tener una operación segura, una operación rápida para la ciudad capital, y que podamos tener con esta ley que ya bien lo decía don Donato, la ley de aeronáutica o de vuelos a bajo costo, pues al final ha ayudado mucho para que podamos traer. El trabajo del Instituto Hondureño de Turismo con la ministra Marder ha sido muy bueno y es algo que a nosotros nos ha gustado muchísimo trabajar de la mano con ella. Ahora, Toncontín no debería de ser y no deberíamos de estar pensando, y se lo quiero poner en este término, no deberíamos de estar preocupados tanto por qué tan largo nos queda Palmerola o qué tanto nos va a causar el cierre de Toncontín, sino preocuparnos por lo menos los capitalinos y aquellos que estamos en la zona cercana a trabajar con el turismo de negocio y en las que tenemos algunos que otro turismo que viene a visitar la ciudad capital para conocerla, es qué ofrecemos para poder traer a los turistas a la ciudad capital. Yo siempre he dicho, la alcaldía municipal del Distrito Central requiere más que pensar en que si Toncontín está abierto y le va a generar tráfico o no le va a generar tráfico, porque al final no genera el tráfico de turismo, por lo menos desde el punto de vista turístico, no genera el gran tráfico de turismo que se requiere más que el turismo de negocio, que ahorita en este momento está bastante diezmado y por eso tenemos cierre de grandes cadenas hoteleras que estaban en el país. ¿Qué podemos hacer? Es entrarle seriamente a esos candidatos a alcaldes, entrarle seriamente a un proceso de reconversión de la ciudad y sacar mucho más fuerte aquellos lugares emblemáticos y generar un turismo para la capital, que nos puedan trabajar una vida nocturna un poco más segura una vez que ya salgamos de este proceso de vacunación y tengamos un poquito más estable la pandemia. Y ahí para allá adelante empezar a ver cómo lo que tenemos alrededor, que ya lo decía usted, lo mismo que ha pasado con el aeropuerto de Barajas, todo lo que existe alrededor de la ciudad capital, del Distrito Central en general, que pueda atraer turistas, que puedan quedarse, que puedan viajar específicamente a Palmerola y puedan disfrutar de esta zona de valles y montañas que es tan fantástica. ¿Qué más podemos hacer? Hay muy pocas veces se habla y yo voy a permitir que usted le voy a pedir que me lo permita. Hay un seguro que tenemos que se llama 504 así. Los hondureños casi no lo conocemos y viajamos por avión, vamos a otros países o a veces ni siquiera sabemos vender el hecho de que si usted viene a Honduras, usted tiene un seguro de viaje que ya no pague su boleto aéreo. Eso es bien importante porque muchas personas se sienten como con miedo cuando vienen aquí porque no saben qué va a pasar, si se enferman o no se enferman, si tienen un problema con las llantas de su vehículo. Nosotros tenemos ya, el gobierno ha firmado un convenio junto con la Canatur y el IHT en el cual ya se estableció un seguro que ya tiene muchos años de operar en el país, se llama 504 así. Este seguro lo que nos permite a nosotros es precisamente viajar seguros a Honduras y cuando utilizamos los aeropuertos, viajar seguros y tener una cobertura de 30 días fuera en el extranjero. Y adicional a esto, se envió una carta hace más de un mes, ya creo, donde se le solicitó al gobierno la extensión del feriado del Bicentenario. Y esto tal vez me voy a tomar un minuto, Raúl, y me quiero que me lo permita, es
hablar específicamente. Honduras tiene la oportunidad, Centroamérica entera está trabajando por este bicentenario, porque al final es una oportunidad para atraer turistas internacionales y para que los turistas nacionales no solamente disfruten de un feriado que pudiese darse, ya que nos cae, sobre todo en Honduras, que nos cae 15 de septiembre con un medio de 16 y viernes 17, que es Día del Maestro, donde se le ha pedido al gobierno precisamente que nos haga un puente y podamos tener un feriado largo desde el 15 de septiembre hasta el fin de semana, y eso permita tener una dinamización también del turismo en las fechas de septiembre, para que los hondureños podamos ir a Comayagua, a la zona colonial, y vivir esa época del bicentenario, que sabemos que los empresarios van a preparar sus eventos precisamente para ello. Que podamos ir a Valle, de las zonas que al final nos permiten tener esa cultura y ese arraigo de nacionalismo que requiere el país. Aquí los hondureños necesitamos tener un poquito más de arraigo por lo que nos gusta, pero también hay temas de promoción que se tienen que dar, y el gobierno tiene que trabajar más allá en esas ferias del bicentenario o en las cosas que ha hecho como pequeños eventos en una cultura nacional, para que en estas semanas de septiembre podamos vivir el bicentenario de una forma más amplia. Adicional, invitarlos también que el 27, 28 y 29 de agosto los empresarios turísticos van a estar, los turoperadores, algunos empresarios con hoteles, van a estar preparando precisamente en la Mall Multiplaza, en la Plaza Central, una feria del bicentenario que maneja la Cámara Nacional de Turismo, para que puedan ir a comprar los paquetes turísticos que se han diseñado específicamente para esta fecha y para el feriado morazánico. Esto es de mucha oportunidad para aquellos que quieren y han pensado en salir en vacaciones, porque tienen muy buenos precios y muy buenas promociones disponibles, así que los invitamos muy claramente para ello. Y con lo último que usted nos preguntaba precisamente del tema de las sedes, don Raúl, yo sí no quiero dejarle una posición de cámara porque no la tenemos, y mi posición personal siempre ha sido que hay una autodeterminación de los pueblos que se debe de brindar. Esta autodeterminación es la que brinda si tú quieres desarrollo o no quieres desarrollo bajo la ley como lo tiene establecido. Lo importante es que los hondureños nos pongamos a trabajar. Al final, lo único que nos va a sacar de este problema que tenemos de pobreza, inseguridad, falta de educación y todo lo que más que no nos permite avanzar en estos temas de turismo y en el desarrollo del país, es precisamente que requerimos trabajo. Y el trabajo solamente se da si nos ponemos a trabajar todos juntos en una sola vía. Lamentablemente no ha pasado, pero sabemos y tenemos la esperanza de que esto ocurra, y en el concurso de este momento nos brindan la paz para poder que las empresas generemos empleo y las condiciones que se requieren, y lo estamos presentando en este plan de reactivación del turismo, para poder volver a abrir las fuentes de trabajo que estaban cerradas y asegurar nuevas fuentes y nuevas inversiones en el mundo. Muchas gracias, don Andrés Herler, miembro de Canatur y empresario. Don Ricardo, ¿es cierto que con la apertura de Palmerola mucha gente cree que los boletos aéreos van a bajar? ¿Es cierto eso? No, eso es un mito. Las promociones de tarifas bajas, etcétera, siempre han existido. Uno las ve en internet todos los días, ¿verdad? Nueva York por $250 y Miami por $300, etcétera. Sí, esas promociones existen, pero 3 asientos de 150 asientos se designan para vender esos asientos. Tegucigalpa no produce ningún costo adicional a lo que va a producir Palmerola. De hecho, yo creo que eventualmente Palmerola va a ser más caro porque es una infraestructura nueva y entonces requiere amortizarse más rápidamente, ¿verdad? Por eso es que a Palmerola International Airports le dieron la concesión de Tegucigalpa también, para asegurarse de que Tegucigalpa no vaya a competir con los ingresos de Palmerola. Entonces, por ejemplo, la idea de que los seguros aeronáuticos van a bajar porque Palmerola es mucho más seguro, y no estoy diciendo que Palmerola no es bueno, es una extraordinaria infraestructura, han hecho muy buen trabajo, se ha conformado un muy buen equipo de trabajo ahí para operar el aeropuerto, pero tampoco es el mejor de Centroamérica, ¿verdad? El mejor de Centroamérica es Tocumen y Costa Rica. Es más, Guatemala mismo tiene más mangas que lo que va a tener Palmerola. Mangas son los puentes aéreos al avión. Entonces, yo creo que Palmerola, como lo dije Una pregunta, ¿no es un aeropuerto del primer mundo de Palmerola?
Sí, es un aeropuerto y me extraña que está autorizado hasta aeronaves tipo C y D, que es por la velocidad de aproximación. Aclaremos, la pista ya está hecha. La pista está hecha hace muchísimo tiempo. Años. Lo que hicieron es... Gracias a la revolución sandinista se hizo esa pista, ¿verdad? Es correcto. Entonces, la pista tiene capacidad para un 747, para el C-8, que es el bombardero más grande del ejército de Estados Unidos y demás, pero lo han inventado comercialmente para Airbus 320, 737, 757, que es lo mismo que está operando aquí en Tegucigalpa. Entiendo que el 777 también de la Boeing puede aterrizar ahí. Pero volviendo a lo de las tarifas, Palmerola no va a ofrecer a las líneas aéreas ninguna coyuntura diferente a la que ya se ofrece en Tegucigalpa, ¿verdad? Y luego, aunque va a ser una excelente facilidad y demás, la hora y 20 de trayectoria, o sea, tenemos que ir pensando en infraestructura de acceso. Les recuerdo que el aeropuerto más distante de la ciudad de destino que hay en América Latina está en Sao Paulo, se llama Viracopos, está a más de 100 kilómetros. Fue un fracaso porque la gente no quería tomar esa distancia. Es cierto que habían otros aeropuertos alternativos. Este va a ser casi igual al de El Salvador. Más, mucho más. Honduras, Palmerola va a ser el segundo aeropuerto más distante de la ciudad de destino en América Latina, ¿verdad? Entonces, tienen que ofrecerse alternativas. Pasó en Milán, cuando hicieron Malpensa, ninguna línea aérea se quería mover a Malpensa porque estaba muy lejos. Todos se querían quedar en el aeropuerto local que estaba en la ciudad. Pasó en Washington con Dulles y Washington Airport. Entonces, hasta que los obligaron a operar internacionalmente, se fueron allá. Pero, ¿qué pasó? Esos países hicieron supercarreteras con carriles expresos para los autobuses. Entonces, yo creo que Toncontín hay que transformarlo en una estación de prechequeo, ¿verdad? Que un turista venga, pueda, como en Heathrow, en Londres, chequea su maleta y todo con la línea aérea y demás. Se monta en un autobús que va en un carril expreso, ¿verdad? Y lo lleva directamente a Palmerola ya solo a tomar el avión. 2, creo que la terminal, o es una terminal de alta densidad de pasajeros, puede servir de una terminal de autobuses a nivel nacional. Y 3, porque el turismo de Tegucigalpa es el turismo de negocios, habría que hacer un gran centro de convenciones, ¿verdad? Que puede alimentar pues más turismo a la ciudad. En cuanto a qué esperamos del gobierno, yo esperaría... Antes de eso, sí, las ciudades sedes, y me han hablado mucho de Roatán. Hay protestas en Roatán porque dicen que 3 sedes quieren hacer ahí en Roatán. Sí, a mí me impresiona un poco que el alcalde, el diputado y el gobernador hace unos meses encabezaban las protestas, las manifestaciones públicas en contra de las sedes, y ahora están tratando de replantear la situación para que toda la isla sea sede. Eso pues es lógico que... Tú fuiste ministro de Turismo. ¿Es correcto que Roatán sea sede, la isla emblemática del país? Yo no creo. Yo creo que dar las autonomías, y la gran aspiración de las Islas de la Bahía ha sido tener autonomía fiscal, ¿verdad? Que todos sus impuestos se inviertan en su isla. O que si se dan concesiones, que en el caso de los cruceros, cuando le dimos la concesión a los cruceros, porque ellos querían ser libres de impuestos, tuvimos que dárselo a toda la isla, ¿verdad? Porque los empresarios, si ellos no salían beneficiados, entonces no aceptaban la concesión para los muelles. Entonces, en general, las discriminaciones, cuando comenzamos a hacer parchos fiscales, pues vamos a empobrecer al resto de la población. Y los únicos beneficiarios van a ser los que están en esas zonas que tienen beneficios. Entonces, por ejemplo, las maquilas. Las maquilas han sido
una excelente solución al desempleo, ¿verdad? Pero no necesariamente ha producido un índice de desarrollo humano más alto a lo que esperábamos. Entonces yo digo que no. Personalmente creo que las sedes son un privilegio que nos vamos a repetir a largo plazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, don Ricardo Martínez. Su mensaje al pueblo y a las autoridades del país. Bueno, en primer lugar, a mí no me tocó referirme al proceso electoral. Estas empresas que asesoré hace unos meses, gracias a Canatur, todas están cruzando los dedos con que el proceso electoral salga bien, porque si sale mal, les va a reventar los negocios. Entonces, el mensaje pues a la nación es mucho cuidado. Estamos jugando con la imagen y la estabilidad del país y con el ingreso social y económico de toda la población. Tenemos que cuidar la imagen, tenemos que hacer más promoción en el exterior, y mi mensaje al Ministerio de Turismo es que se proponga una hoja de ruta para hacer de Honduras un destino turístico inteligente. Muchas gracias al ministro de Turismo, don Ricardo Martínez. Saludos a María Marta. Gracias. Ella mismo. A don Andrés Herler también de Canatur, don Donaldo Suazo. Gracias a todos por su participación. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien.